relaciones con el cliente a nivel global. Más de 150.000 empresas alrededor del mundo han confiado en sus servicios. En Chile son varias las que son parte de esta cifra, ya que Salesforce, a través de avanzada inteligencia artificial, ha ayudado en el marketing, en la atención con el cliente, en las ventas y en muchas otras áreas a instituciones bancarias, empresas de logística, tiendas de retail, entre otras. Salesforce brinda a todos sus departamentos una vista única y compartida de cada cliente, conociendo sus necesidades y preocupaciones, permitiendo automatizar tareas y muchas otras ventajas. Es así que con Salesforce encontrarás más clientes potenciales, cerrarás más negocios y sorprenderás a tus clientes con un servicio increíble. Ingresa a sfdc.co/Chile y experimenta de manera gratuita y por 30 días una solución completa de CRM y ventas. Salesforce, tecnología y confianza. Soy Gabriel León y ahora comienza Rockstars. En 5, 4, 3, 2, 1. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, miércoles 21 de diciembre del 2022. Hoy, cerca de las 7 de la tarde, es el solsticio de verano y comienza el verano en este lado del mundo, el invierno en el otro hemisferio, así que a prepararse. Se supone que ahora comienza la temporada de calor. Bueno, ya tuvimos un preview de lo que se nos viene. Incendios forestales, altísimas temperaturas y, por supuesto, altísima radiación ultravioleta. Así que el llamado que hacemos desde la radio: aplíquense mucho bloqueador solar, varias veces al día, de hecho recomiendan los expertos, hidrátense muy bien y por supuesto no hagan fuego al aire libre. No tiren colillas de cigarro, ojalá no fumen, pero tengan mucho cuidado porque los incendios forestales son probablemente la amenaza más grande que se nos viene encima durante esta temporada estival. Así que ánimo con eso y a aguantar el calor. Son las 12:04 y así ya de lleno vamos a nuestra conversación de hoy y ya nos acompaña nuestra invitada en nuestra transmisión por streaming. Es la doctora Daphne Lee Liu, bioquímica de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias Biológicas con mención en Biología Celular y Molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es investigadora en la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Daphne, ¿cómo estás? Bienvenida a Rockstars. Muy bien, gracias. Gracias, Gabriel, por la invitación. La verdad es que muy feliz de estar acá. No, por favor, gracias a ti por tomarte un tiempo en la agenda para poder conversar con nosotros. Yo te decía fuera de micrófono, ser investigadoras o investigadores que quieran conversar con nosotros, no hay programa. Y la idea justamente es tratar de entender de dónde viene esa pasión por escarbar en la naturaleza, por cualquier aspecto de ella que nos llame la atención. Lo que se explica a través muchas veces de la revisión de la trayectoria. En tu caso, Daphne, ¿cómo fue que llegaste a estudiar bioquímica? ¿De dónde nació esa idea? ¿Cómo parte el gusto tal vez por las ciencias biológicas? ¿Cómo es esa trayectoria inicial, tal vez en el colegio, que explica un poco tu decisión de estudiar bioquímica? Y mira, yo empecé mi interés por la ciencia en el colegio, en esa época en que uno pasa de tener ciencias naturales, que están todas juntas, y se separa en química, biología, física. Y ahí me enamoré de la química. Fue, no sé, amor a primera vista, me encantó. Siempre fue, después de eso, mi ramo favorito. Me encantaba biología también y matemáticas, pero química ganaba, por lejos. Y la cosa es que cuando yo pasé a tercero medio, llegó un rector nuevo al colegio, que era científico. Él tenía un doctorado, perdón, un doctorado en zoología. Entonces uno entraba a su oficina y tenía la repisa maravillosa, llena de libros. A mí siempre me han encantado los libros. Entonces uno entraba y decía, wow. Y mi hijo, bueno, él sabía que yo tenía un interés por la ciencia. ¿Cachai? Entonces me dijo, mira, yo tengo varios libros, ya, me tinca que estos te pueden interesar. Me pasó. Uno de estructura de proteína, era un poco árido, pero igual algo se podía entender para mi yo de tercero medio. Pero el otro era un libro precioso de Louis Wolpert que se llama El triunfo del embrión. Ese es más para público general. Sí, y ahí aprendí, bueno, fue mi primer acercamiento a la biología del desarrollo. Esto encontraba muy fascinante. Todos partimos de un embrión de una célula, que se va dividiendo, ¿ya? Entonces,
Luego cada grupo de células, ¿ya? Que inicialmente parecen ser iguales, hay un grupo que dice, bueno, nosotras ahora vamos a hacer el cerebro. En este otro grupo queremos ser hígado. Y así, hasta eventualmente formar lo que somos, en el fondo, un organismo completo. Y todas las señales que en el fondo dirigen a las células a llegar a eso, para mí era fascinante. Entonces siempre me quedé ahí en la retina con la biología del desarrollo. Mira. Y mi profe de química también, el que me hizo clase de octavo, primero medio, bueno, con él después seguí hablando y me decía, mira, es una carrera de bioquímica. Y el rector me dijo lo mismo. Empecé a averiguar y dije, esto es lo mío, Claro. esto quiero hacer. Y bueno, entré a bioquímica en la Chile y sabes que los primeros años de bioquímica en la Chile son full química. Y como a mí me Sí. gustaba mucho la química, me empecé a cuestionar las cosas. Dije, bueno, alguna vez me cambia la carrera de química, total está acá mismo en la facultad. Sí, pues. Pero en el verano de segundo a tercero hice mi primera pasantía por un laboratorio. Era el laboratorio de la profe Raquel Riquelme. Ella estudiaba el efecto de la hipoxia, en el fondo, limitación de las cantidades de oxígeno en el desarrollo embrionario. Mira. Y la verdad es que, claro, uno es un pollo a esa edad, pero uno aprende tantas cosas, y aunque sean las cosas más simples del laboratorio, Sí. que me fascina. Dije, bueno, no que química ni que nada, esto es lo mío. Acá. Oye, qué interesante, Natalia, qué interesante esas cosas que pasan, que no están bajo el control voluntario de uno. Como que llega un rector nuevo a tu colegio que tenga un interés en particular por un área y a partir de su biblioteca que comparte contigo, encontrar un camino, algo que te llama la atención y que se convierte en una fascinación. Y lo menciono porque justamente en esta época del año muchos tienen que decidir qué van a estudiar. Acaban de rendir la prueba de admisión a la universidad, ¿cierto? Y luego con el puntaje en la mano tienen que decidir. Y a veces la decisión se juegan cosas como esa. Haber descubierto de casualidad, gracias a eso que pasó, un área en particular que te gustó. Y qué interesante también lo que pasó en la Chile cuando entraste y empezaste a ver el mundo de la química que desborda inicialmente a la carrera de bioquímica y decir, chuta, tal vez el camino va por allá, hasta que se entra al laboratorio, que es un espacio de enamoramiento. Uno sucumbe, ¿cierto?, ante la fascinación de esa posibilidad de poder contestar, aunque sea una fracción de una pregunta. Y eso claramente a muchos les genera un switch y cambia el camino a partir de ese momento. En el caso tuyo, Dafne, ¿cómo fue esa aproximación a la ciencia experimental inicial y cómo fueron cambiando tal vez o incluso afinándose un poco esos intereses iniciales que originalmente te habían llevado a la carrera? Sí, mira, bueno, la verdad es que siempre como que entré y iba con la cosa de biología del desarrollo. De hecho, en el segundo año fue el congreso de la Asociación de Estudiantes de Bioquímica en la Católica, fue justo en Santiago. Y bueno, era en Casa Central y había una ficha así chiquitito, se ofrece unidad de investigación en biología del desarrollo, el laboratorio del doctor Juan Larraín. Y yo dije, bueno, eh, algún día, porque yo estaba en segundo, empezando el primer semestre, entonces dije, ya, no, pero voy a volver. Y ahí lo tuve. Los compañeros que eran más grandes en bioquímica nos recomendaron que, mira, las primeras pasantías por laboratorio, hazlas en otras áreas, que no son tu área principal de interés, conoce otras cosas, aprende las técnicas básicas y después métete al área que tú quieres. Así que fue un súper buen consejo. Yo después del laboratorio de la profe Raquel pasé por el laboratorio de Juan Diego Maya, estaba al frente, estudiaba Chagas, y de ahí ya dije, no, y a quinto año ya es el momento, y le escribí a Juan Larraín, y nada, feliz, nos conocimos, y me dijo, sí, o sea, no sé, te espero el lunes. Así que ahí empecé, eso fue al principio de quinto, entonces trabajé todo ese año, y ese año sí trabajé en biología del desarrollo. Pero justo llegué en una época en donde el laboratorio estaba pasando de biología del desarrollo así pura, del embrión, a biología regenerativa del sistema nervioso. En el fondo, cómo
responde el sistema nervioso a distintos tipos de daño, ¿ya? Y cómo se recupera o no se recupera de manera funcional después. Y Juan me dice, o sea, mira, yo sé que tú llegaste por biología del desarrollo y eso era lo que querías, pero tenemos este proyecto que queremos empezar en biología de regeneración. Y en el laboratorio de Juan trabajamos con una rana africana que se llama Xenopus levis y tiene la particularidad de que cuando un renacuajo, así con colita, ¿no? Le dicen guarizapo, tiene la capacidad de, incluso si se le corta la médula espinal completa, en 30 días está nadando así, casi como si nada. Y se recupera. Y uno dice, ¿cómo ocurre esto? Entonces, obviamente, la biología de la regeneración también está muy íntimamente ligada con el desarrollo, porque esta regeneración depende de estas células madre, que son estas que al principio el embrión tiene y que luego se van especificando distintos tipos celulares. Y además, me tentó, me dijo, queremos implementar una técnica súper novedosa. En el mundo se estaba recién empezando a usar. Que era, bueno, se llama RNA-seq, que en el fondo lo que nos permite es obtener en una muestra de tejido todos los genes que se expresan. Por ejemplo, cuando nosotros lo obtuvimos eran 30.000 genes en Xenopus que detectamos. Entonces, era una técnica muy atractiva, era algo nuevo. Y dije, bueno, hagámoslo. Oye, qué interesante la historia del modelo de esta rana africana, Xenopus levis, ¿cierto? Y esa capacidad particular de poder regenerar la médula espinal, que es parte de las preguntas fundamentales que nos hacemos hoy en medicina regenerativa humana, porque hay muchas personas que tienen lesiones en la médula espinal, que pierden la capacidad de mover parte importante del cuerpo, y la sola idea de poder regenerarla, ¿cierto?, es tremendamente atractiva. Esa capacidad que muestra esta rana en particular se pierde a medida que envejece, ¿no? Sí, más que envejece, cuando la rana pasa con el renacuajo, entra en la metamorfosis y pasa a ser la típica ranita, manos, patas, se pierde. Y eso era lo mejor del modelo, porque en el fondo la rana se parece más a nosotros. Sí. Entonces podemos comparar la respuesta de la médula al daño entre los dos, saber cuáles son los genes que responden distinto, que quizás explican por qué uno regenera y el otro no. Claro. Oye, y justamente de ese tipo de preguntas, ¿qué genes interesantes aparecieron con estos candidatos relevantes, que eran genes que estaban prendidos en los renacuajos y después se apagaban en las ranas, y uno decía, mira, tiene una función que tal vez puede explicar esta capacidad que se pierde en el tiempo? Sí, vimos distintas cosas. Por ejemplo, el renacuajo tiene una respuesta global mucho más temprana al daño. La diferencia de expresión de genes es mucho más rápida. O sea, en el fondo, como que activa el programa de emergencia mucho más rápido que la rana. Y entre esos procesos, por ejemplo, empieza a proliferación celular, y el proceso más interesante y más masivo era la respuesta metabólica. En el fondo uno tiene una respuesta al daño, y la verdad es que tienes muchas células que se están muriendo, y las otras necesitan energía para ir a compensar todo esto que está pasando. En cambio, la rana tiene una respuesta metabólica mucho más tardía, y lo que hace al principio es una respuesta inflamatoria. Y lo que pasa cuando tenemos mucha inflamación, forman cicatrices, que van eventualmente a formar, por ejemplo, una cicatriz que se pone en la mitad de la lesión. Entonces después las neuronas ya no se pueden conectar hacia el otro lado. Y eso es lo que causa la parálisis. Y la gracia de estos estudios es que no solo uno identifica genes nuevos, son genes, o sea, no es que sean genes nuevos, uno ya sabe cuáles son todos los genes que se expresan en el genoma, solo que uno no sabe cuáles son los que pertenecen a este proceso biológico. Claro. Eso fue una de las cosas más interesantes. Oye, y finalmente ahí, para poder contestar, porque claro, aparecen un montón de genes activos que son detectados por el RNA-seq, ciertos genes que comienzan a ser activos en ese proceso, pero la única forma finalmente de determinar si son esenciales o no para el proceso es ir apagándolos.
o interfiriendo con su función. ¿Es posible Ujú. realizar eso en este modelo en particular? ¿Se puede hacer? ¿Lo hicieron ustedes? En el fondo, seleccionar aquellos candidatos más atractivos, decir, ok, fuera este gen, veamos qué pasa. Sí, de los genes metabólicos encontramos un gen de la mitocondria, ¿ya? Que se llama, bueno, el gen se llama UCP2, pero es un Mm, gen de la mitocondria. Y bueno, ese, por ejemplo, inicialmente lo que hicimos, porque ese se activaba en el renacuajo y en la rana ya, no. Entonces hicimos al revés de hacer que se perdiera, lo dieron. lo sobreexpresamos, ¿ya? Y ahí la verdad, bueno, ahí esa fue la parte del final de mi tesis. Mm, Así que eso, bueno, lo siguieron después los chiquillos que venían en el laboratorio y la verdad es que ya vieron que las mitocondrias adoptaban unos fenotipos así muy interesantes. Habían unas mitocondrias con forma de donut, claro, onda, una mira, donut así, un hoyito al medio. Así que, y bueno, eso entre otros genes. Así que, bueno, ahí, pero ¿sabes qué? Ahí fue el primer acercamiento a un problema que se me sí, genera. Porque uno sí, tiene 30.000 genes, claro. ¿ya? Luego identifica 6.000 genes que se regulan de forma distinta en el que regenera y el que no. ¿Y qué haces con 6.000 genes? Claro. ¿Ya? Hay análisis que uno puede hacer para acotar y decir, bueno, estas vías de señalización, etcétera. Pero igual te quedas con miles de Mm, genes. Y después uno dice, ok, bueno, elijo de pronto, muchas veces es la vía de señalización que más me gusta. claro, Entonces es bien parcial esa decisión. sí, Entonces sí. yo siempre ahí en adelante tuve como en la cabeza, no, esto no puede ser así. Tengo que encontrar formas de poder Racionalizar el hacer una proceso. selección más imparcial, Claro, sí, porque si no, bueno, nos gusta esta vía y vamos a estudiar esta vía toda la vida, pero no sé, pues, claro. ahí, Claro, porque permite no solo racionalizar la búsqueda, sino que además optimizar recursos, porque tú decías, no podemos ir 6.000 genes uno por uno, ir apagando y viendo qué pasa o sobreexpresándolo en la rana. Ahora, eh, claro. esto ocurrió además al final de la tesis de pregrado de bioquímica, pero queda claro a esta altura que tu interés por este tipo de preguntas, la pasión por la ciencia, te está marcando un camino, que era el camino del posgrado y seguir tal vez con el doctorado y en el fondo ir profundizando en el tipo de preguntas. Imagino que la decisión fue fácil, ¿no? Esa de decir, ok, sí, voy a hacer un doctorado. Sí. De hecho, no, bueno, lo que te contaba ahora ya era parte del doctorado y Claro. del estudio de las funciones, ya era parte del final del doctorado, de la tesis. Mira. Pero sí, o sea, fue súper fácil. Yo todavía, bueno, en bioquímica uno obtiene la licenciatura al final del cuarto año. Entonces uno con eso ya puede postular al Sí, doctorado. tal cual. Entonces yo no había defendido mi tesis de pregrado aún y ya postulé al doctorado, a la beca de la ANID, etcétera. Todo salió, salió bien afortunadamente y entré al doctorado al tiro. En el fondo, mi tesis de pregrado, bueno, sí la terminé de escribir justo en febrero antes de entrar en marzo al doctorado y la defendí como a mediados de año, la del Claro. pregrado, pero yo ya estaba decidida. Sí, claro. En el fondo, Es algo que ocurre mucho, ¿cierto? Que se solapan el final de la tesis de pregrado con el comienzo del doctorado porque uno tiene muy claro que ese es el camino que quiere seguir. Dafne, hemos estado conversando sobre regeneración en un organismo en particular, que es un modelo, que es la rana claro. africana, el Xenopus levis, y es súper interesante porque nos permite contestar con cierto nivel de profundidad algunas preguntas. Pero evidentemente no es la regeneración de la rana africana lo que nos interesa. Nos Ujú. interesa la regeneración en humanos. Este es un modelo que nos permite entender procesos biológicos complejos, pero hay un fin biomédico que está mucho más lejos. En ese sentido, ¿qué tan distante estamos de poder aplicar parte del conocimiento que uno aprende, por ejemplo, en la rana africana, en medicina regenerativa humana? ¿Cuánto tiempo, cuánto espacio requerimos? Parece que esos conocimientos pueden llegar finalmente, tal vez, a un paciente, porque eso es finalmente la perspectiva de la biomedicina, ¿cierto? Tratar de conectar los hallazgos de la ciencia fundamental con la Ujú. medicina aplicada a la clínica. ¿Cómo va esa distancia? Mira, la verdad es que no te sabría decir cuánto tiempo exactamente, porque obviamente todas estas cosas son variables, pero precisamente pensando en que estas cosas las queremos para aplicarlas en humanos, por eso hacíamos la comparación con la rana que no regeneraba.
Y Claro. por otro lado, los genes básicamente que tenemos, el conjunto de genes que expresan las ranas, o sea, que tiene el genoma de las ranas, Mm, no es tan distinto del que tenemos nosotros. claro. Entonces uno identifica estos genes, que nosotros también los tenemos, y hacia allá va el camino en el fondo. Usar este conocimiento que generamos en las ranas para modificar luego en mamíferos Mm, los genes que identificamos. Y lo bonito fue que cuando Juan empezó a trabajar en regeneración en el laboratorio en Cenopu, había muy pocos grupos en el mundo que sí, habían pasado de biología al desarrollo de regeneración. Y después había cada vez más. Ahora hay muchos más, la verdad. claro. Así que, claro, la verdad es que fuimos bien pioneros en esa época y eso siempre se siente muy bien. Sí, es súper interesante estar ahí, en esa como suerte de transición, ¿cierto? En las preguntas, ir presenciando cómo nacen y se consolidan nuevas áreas de investigación. Dafne, hacia el final de tu doctorado, cuando ya uno tiene un set de preguntas que logra contestar, quedan también otras abiertas, que es parte de la gracia de la ciencia, no contestamos todo en una tesis. Y uno Ujú, tiene varias opciones. Una de esas es seguir intentando, en un postdoc tal vez, las mismas preguntas, o cambiar ujú. levemente el destino y mirar hacia otra parte. Decir, mira, aprendí todo esto ahora, y por acá veo otro problema donde eventualmente también puedo contribuir, que no es tal vez el mismo, no el mismo modelo, no son los mismos genes, pero tiene que ver con algo que es parecido. En el caso tuyo, ¿cómo fue esa decisión que usualmente se manifiesta a través de un proyecto postdoctoral? Ujú. Y mira, yo ya llevaba la tesis del pregrado y la del doctorado trabajando en un solo proyecto, en realidad, en un solo modelo. Claro. Y la verdad es que, bueno, siempre me ha interesado en el fondo aprender cosas nuevas. Así que cuando estaba buscando postdoc, quise aprender a trabajar con modelos nuevos, que son herramientas que en el fondo, bueno, yo a esa altura ya tenía más que claro que mi ruta era la academia, la No, investigación, tener mi línea de investigación independiente. Entonces quería ir como ampliando mi repertorio de no, herramientas que me sirvieran para cuando yo llegara a eso. claro. Así que me fui a hacer el postdoc donde Cristian González, la Chile, y él, en esa época, de nuevo llegué en una época de transición. Eh, Ellos trabajaban en el citoesqueleto neuronal, Sí, bueno, el esqueleto de la neurona y en cómo claro, funciona, y se estaban pasando a trabajar en envejecimiento del sí, cerebro. Y nuevamente la regeneración está íntimamente ligada sí, con el envejecimiento, porque cuando envejecemos todas estas capacidades regenerativas bajan. sí, Entonces, lo que sí pasa de la médula espinal al cerebro, claro. y también para aprender cosas nuevas, porque si no, qué Oye, aburrido, no sé. sí, es una observación súper interesante esa que existe entre el envejecimiento y la Ujú. capacidad de regeneración. Y es muy probable que cualquiera que nos esté escuchando lo piense y dice, claro, cuando uno es niño y se cae y se rompe algo, rápidamente se regenera, cicatriza más rápido, los huesos pegan más rápido, los golpes pasan más rápido. Pero ahora, si yo tengo 47 años y me caigo al suelo, quedo botado y probablemente partido en tres partes. Y regenerar y recuperar esa capacidad es complejo. Y uno dice, chuta, cuando yo era niño esto no pasaba. ¿Qué también entendemos cómo el envejecimiento afecta nuestra capacidad de regeneración? Sí, mira, el envejecimiento, curiosamente, es un área bastante joven Claro, de investigación. Más que nada el envejecimiento normal, claro, fisiológico. Enfermedades asociadas al sí, envejecimiento, el Alzheimer, etcétera, claro, se han estudiado por muchos años. Pero estudiar exactamente qué nos ocurre de forma normal claro. es un área muy joven. Y la gracia de estudiar el envejecimiento normal es que el envejecimiento es el factor de riesgo, el principal, para Sí, sufrir todas las enfermedades asociadas al envejecimiento. Las neurodegenerativas, cardiovasculares, etc. Cáncer. Entonces, cáncer. si nosotros podemos entender cuáles son los cambios cuando envejecemos que aumentan la probabilidad de sufrir estas enfermedades, que muchas veces, perdón, la mayoría de las veces Mm, ocurren como muchas al mismo tiempo. Entonces sí, uno dice ya,
ataqué la neurodegenerativa, pero tengo la cardiovascular y todavía tengo el cáncer. Entonces uno eh, como que no logra solucionar Sí. todo. Y además que una vez que uno tiene dos enfermedades, empiezan a aparecer más, aumenta el riesgo. Entonces, ¿por qué no mejor vamos a la causa raíz? Sí. Ujú. Entonces, en eso nos enfocamos, ¿ya? Bueno, Cristian es el director del Centro de Gerociencia, bueno, en varias universidades ahí, así que ahí trabajamos en eso. Entonces, yo ahí me fui al cerebro, pero no trabajé en neuronas como el resto del laboratorio. Me interesaron unas células que normalmente se han dejado en un segundo plano en el cerebro. Entonces las neuronas son las protagonistas, pero la verdad es que están estas otras células que son los astrocitos, que tienen un rol clave para que el cerebro funcione, para que las neuronas funcionen. Trabajan en equipo, es una dupla, Sí. ¿ya? Entonces, como el cerebro consume tanta energía proporcional Tamaño. al peso que tiene, o sea, 2%, pero consume un cuarto de la energía total del cuerpo. Cualquier falla metabólica afecta severamente al cerebro. Sí. Entonces, está claro, yo venía ya con el metabolismo energético de mi tesis de doctorado y después dije, ya, no, sí, yo tengo que seguir con metabolismo en algún momento. Pero mi proyecto de postdoc principal no tenía nada que ver con metabolismo. Dije, "Bueno, todavía no". Y lo que veíamos, o sea, lo que estudiamos en el fondo es, la neurona ve al astrocito, están una al lado de la otra en el cerebro. Hay intercambio de proteínas, por ejemplo, moléculas que la neurona necesita para sobrevivir, entre varias cosas. Y también de metabolitos, ¿ya? Pero quisimos enfocarnos en las proteínas que secreta el astrocito que le llegan a la neurona y cómo estas cambian cuando envejecemos. Entonces, ¿qué pasa con las proteínas que secretamos cuando el astrocito es joven? ¿Y cuáles son las que se secretan cuando el astrocito ya es viejo? ¿Y cómo afecta la función de la neurona? Entonces, lo divertido es que, sí, han sido muchas curiosidades, Sí. parece, en toda la carrera, es que, claro, yo en esa época había otro postdoc en el laboratorio, Alejandro Acevedo, y él venía de otro background. Él es bioquímico, pero hizo su doctorado en modelamiento computacional, de modelamiento metabólico, en levaduras, y lo que hacen, Sí. bueno, lo que hizo en esa época era, en el fondo, uno tiene todas las reacciones metabólicas que catalizan las enzimas en la levadura. Entonces, ¿cuáles de estas tengo que modular para aumentar la producción de alcohol por la levadura? Ya, esto más que nada tenía que ver con procesos industriales. Pero si tú te fijas, todas las células Sí. tenemos estas redes metabólicas. Entonces empezamos a hablar y dijimos, estos típicos cafés de pasillo, qué sé yo, que son donde salen las mejores Mejor ideas, idea. Sí. claro. Y dijimos, bueno, esto que tú hiciste lo podríamos hacer para la neurona y el astrocito, y sería más interesante aún porque podemos ver la red completa de las Wow. dos células y toda la interacción. Empezamos a jugar primero, así como, bueno, él empezó a analizar unos datos y empezaron a aparecer cosas interesantes. Entonces era un proyecto lateral. Y dijimos, bueno, sigamos. Luego llegó la pandemia, entonces no podíamos ir al laboratorio y dijimos, aprovechemos de trabajar en esto, que cada vez se pone más interesante. Le ingresamos al modelamiento datos de nuestro colaborador Felipe Barros, que también está en la Universidad de San Sebastián. De hecho, también estuvo con ustedes. Sí. Y entonces nos dio mediciones de algunos metabolitos que uno podía hacerle como un input al computador que está haciendo el modelamiento y decir, bueno, dentro de los parámetros de los niveles de metabolitos que sí hay reales en el cerebro, cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer tanto en la neurona o en el astrocito para optimizar, por ejemplo, las vías metabólicas más importantes para que este sistema funcione. Claro. Y ahí empezaron a salir unos genes
muy interesantes, ¿ya? Eh, que, bueno, tenían que ver, por ejemplo, con el metabolismo del lactato, que claro, en general la gente lo asocia con el lactato que se produce en el músculo, Músculo, y nos deja todos contracturados al día siguiente después de hacer ejercicio, sobre todo si uno no ha hecho ejercicio mucho tiempo, pero el lactato tiene un rol muy importante en el cerebro, porque el astrocito y la neurona tienen como un contrato, un sí. acuerdo contractor. El astrocito le provee energía a la neurona, ¿ya? Para que ésta pueda cumplir su demanda Claro. energética, para hacer todos los procesos que tiene que hacer, para transmitir información. Y lo que hemos ido viendo es que cuando el astrocito envejece, se vuelve egoísta. Dice, yo no voy a pasar nada mal a la neurona. No quiero, lo quiero todo para mí. Entonces, claro, el astrocito normalmente le pasa a toda la neurona, pero claro, cuando envejece empieza a dejar de hacer eso. Dice, no, no más. Así que eso, bueno, son unos procesos que pasan. Entonces seguimos avanzando en este proyecto. Empezamos a colaborar con físicos de allá en la Facultad de Ciencias, con Miguel Kiwi, Sí. y Felipe Torres. Y bueno, yo feliz de conocer a Miguel Kiwi, así, no sé, fue increíble. Y con los físicos, que tienen otra Sí, forma de pues. ver la vida, la ciencia. Y yo ya había pasado de trabajar con Alejandro, que también está en otra, no sé, en otra dimensión, y me encanta eso, porque vemos cosas de forma totalmente distinta para abordar los problemas. Colaboramos con ellos, los físicos que tenían otra forma de analizar los datos, que se usa para las redes sociales, por ejemplo. Mira. Nosotros, ponte tú que tenemos todo el Twitter, ¿ya? Y tenemos la cuenta de Mark Zuckerberg, Claro. ¿ya? Y la de Elon Musk. Y hay toda una red conectada Sí, pues. de personas, de las cuentas, etc. Entonces este método te calcula, en el fondo, cómo se afectan, por ejemplo, las conexiones de Mark Zuckerberg si yo saco a Elon Musk. Claro. Pero claro, obviamente nosotros no trabajamos con usuarios de Twitter, ya. Pero en nuestra red metabólica, con eso uno puede ir sacando cada uno de los genes que catalizan la reacción enzimática y decir, bueno, cómo al sacarlo afecta la conectividad de las vías metabólicas que necesitamos. Y una vez, porque todo esto ya es computacional, Claro. ¿ya? Y una vez que identificamos cuáles son los más importantes en esta red, lo que hicimos fue cruzarlo con bases de datos, ¿ya? Que ya existían, están en la nube. Hoy en día hay una cantidad descriteriada de información de datos en la nube, que han generado muchos laboratorios. Y como uno trabaja en Chile, en donde se puede hacer muy buena ciencia, pero tenemos recursos más limitados, Claro. uno se pone más creativo nomás Sí. y aprovecha las cosas que están. Entonces, en vez de yo gastar miles de millones de dólares en generar unos datos que no voy a poder generar, ni plata que voy a tener, uso los datos que ya alguien generó. Claro. Entonces usamos con estos datos que también eran de RNA-seq, en el fondo todos los genes que cambian en el astrocito y en la neurona cuando envejecen, y vemos cuáles de los genes de esta red que ya habíamos identificado como los más importantes cambian durante el envejecimiento. Y fíjate que ahí pasamos de los 30.000 genes a básicamente, no sé, 500 genes. Y después los juntamos y llegamos ya a 75, a 200 genes. Y a esos los clasificamos por vía metabólica. Y ya al final uno tiene, no sé, pues unos 20 genes de interés, Claro. ya, dentro de los cuales hay unos que se han asociado con algunos procesos que sabemos que cambian durante el envejecimiento, ya, pero no sabemos cómo, no Claro. sabemos cómo funciona esto, ya. Y interesantemente, un grupo de los genes tenía que ver con la regulación de las cetonas, los cuerpos Cetón. cuerpos cetónicos,
¿ya? Que hoy en día está muy en boga, Sí, lo de claro. la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, etcétera. Está de moda porque la restricción calórica, en el fondo Sí, bajar de consumir 100% de las calorías a solo 70, por ejemplo, o 60, que es algo que poca gente queremos hacer. sí. Yo no lo quiero hacer. eh, Aumenta la expectativa de vida Sí, de varios organismos. sí, ¿Ya? Entonces, lo que se ha visto es que esta intervención en el fondo de restricción calórica, una de las cosas que ocurre es que aumentan los cuerpos cetónicos, ¿ya? Una fuente de energía sí, alternativa. Y ahí empiezan todos los productos, unas pastillas que te dicen que son keto, sí, claro. las dietas, etcétera. Pero la verdad es que no sabemos todavía, no es como llegar Mm. y decir, Toma tómense la esto, dieta. claro. Claro, no, todavía no, y además que hay que informarse bien de las condiciones de salud personales de Por cada supuesto. uno, ¿no? Lo mismo con el ayuno, etcétera. Sí, claro. Ya, pero por ahora sí se ha visto que, por ejemplo, hay unas dietas que simulan el ayuno y la verdad es que la gente que tiene, por ejemplo, algunas patologías, hipercolesterolemia, presión alta, glicemia alta, diabetes, etcétera, cuando hacen estas dietas que se parecen al ayuno, mejoran todos los indicadores. En Maravilloso. términos de envejecimiento todavía no lo hemos visto, Claro. así que, pero va por buen camino en el fondo. Más Hay que harta tarea, nada. sí, harta tarea para hacer todavía ahí en esa área. Oye, qué interesante todo lo que nos contabas con respecto a la lógica de la investigación. Me Ujú. parece fascinante todo esto. Vamos a seguir, después de esta pausa musical, vamos a seguir conversando principalmente sobre lo que estás haciendo actualmente en la Facultad de Ya, Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián. Pero antes de eso vamos a escuchar una canción hoy, 21 de diciembre, pero de 1940 nació Frank Zappa, el gran cantante estadounidense que lamentablemente murió muy joven producto de un cáncer de próstata, pero justamente como parte de su obra y estando de cumpleaños hoy, vamos a escuchar una canción de él, Uncle Remus. Nosotros vamos y volvemos. Are we moving too slow? Have you seen us, Uncle Remus? We look pretty sharp in these clothes. Yes, we do. Unless we get sprayed with a hose. It ain't bad in the day if they skirt it your way. Except in the winter when it's froze. And it's hard if it hits on your nose. Just keep your
12:40, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como @TX Plus, TXSPLUS. Y hoy, miércoles 21 de diciembre del 2022, estamos conversando con la doctora Daphne Liu, bioquímica de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias Biológicas, convención en Biología Celular y Molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Daphne, nos contabas hacia el final del primer bloque tu camino muy interesante que parte con un interés en la biología del desarrollo, luego biología de la regeneración y luego envejecimiento. Y de alguna manera todo eso va generando, ¿cierto?, un camino que es tu camino académico, que te tiene actualmente como investigadora independiente en la Universidad San Sebastián. Cuéntanos, Daphne, de esta carrera, ¿cierto?, este camino que has recorrido hasta ahora, cómo finalmente emergen tus propias preguntas, tu línea de investigación y qué es finalmente el área de trabajo actual tuya. Sí, mira, como te decía, cuando yo estaba en el doctorado y me encontraba frente a 6.000 genes que se veían interesantes, y no tenía un método imparcial para seleccionar cuáles eran los más importantes, siempre quise mejorar eso. Y cuando conocí a Alejandro Acevedo en el postdoc, fue como, esto puede ser, esto, quizás esta es la forma de seguir adelante con eso. Y lo que partió como un proyecto lateral, hacía algo muy lúdico que nos interesaba y lo estábamos pasando bien, se volvió en, la verdad, lo que yo quiero seguir haciendo. En el fondo, hay primero estos métodos de modelamiento matemático, en el fondo computacional, ya, en donde uno en el fondo tiene información, le hace preguntas al computador y el computador te da respuestas con, por ejemplo, cuáles son los genes más importantes que podemos identificar. Nos sirve no solo para la neurona y el cerebro, nos sirve para cualquier otro tipo celular o equipos de tipos celulares. Entonces, es un enfoque ya integrativo, que la verdad es que en el trabajo que vamos a sacar ahora, con estos análisis en particular, no se ha hecho nunca antes, ¿ya? Así que estamos muy contentos ya de ir avanzando en el proceso de publicación y estamos muy emocionados de presentarle esta herramienta a los científicos, a los biólogos, en el fondo, que no tienen esta forma de pensar normalmente o colaborar con computacionales, ¿ya? Y que por otro lado, la gente que trabaja en biología computacional está más alejada muchas veces de la biología. Y la interdisciplinariedad de distintas áreas del conocimiento, para mí, es el futuro. Sí. Tenemos que trabajar con gente que hace cosas distintas, que piensa distinto, porque este tipo de equipo va a ser mucho más, van a salir cosas mucho más interesantes, ¿ya? Entonces, y nos gusta mucho que este método se pueda aplicar para distintos sistemas. Entonces, que la aplicabilidad que sea útil para muchos investigadores. Sí. Claro. Y por otro lado, como me interesó el metabolismo siempre, ya, en eso me voy a quedar. O sea, me voy a quedar en el sistema nervioso, eso sí, ya. Por ahora. Y lo que quiero ver, en el fondo, nosotros en envejecimiento, con este análisis, identificamos genes, como te decía, algunos involucrados en la regulación de cuerpos cetónicos, sí, claro, y de la cetogénesis, que en el fondo fallan en el astrocito o en la neurona cuando envejecemos. Pero si tomamos el envejecimiento como un modelo de un estado en que el cerebro no funciona en su forma óptima, claro, ¿ya? Hay muchas otras condiciones y patologías en donde esto ocurre, sí, que son causadas por defectos metabólicos. Te doy algunos ejemplos, por ejemplo. Ajá. De condiciones tenemos el autismo, tenemos la esquizofrenia,
la epilepsia, entre varias otras. Acá el problema, normalmente, la disfunción ocurre durante el desarrollo más temprano. Entonces, nuevamente, tenemos algo que podemos aplicar en distintos contextos, distintas condiciones y enfermedades que van desde el desarrollo temprano a el envejecimiento. Y si nosotros estudiamos qué es lo que falla metabólicamente, que hace, por ejemplo, que el astrocito se vuelva egoísta, que pasa también en estas otras condiciones, pero de nuevo los mecanismos no se conocen, se sabe muy poco. Entonces podemos ir identificando blancos que pueden servir para todo este rango Claro. de condiciones. Dafne, tú nos explicabas en el módulo anterior que uno de los primeros análisis que hicieron en el laboratorio Juan Larraín fue determinar las diferencias que había entre los renacuajos y las ranas, ¿cierto? Sí. Y a través de eso tratar de explicar un poco cómo cambiaba en la fisiología, ¿cierto?, de la reparación de la médula espinal, por ejemplo. ¿Es posible hacer algo similar durante el envejecimiento normal en un modelo de laboratorio como un ratón, por ejemplo, con los astrocitos, e ir viendo cómo cambian a medida que un animal envejece, tratando de entender justamente por qué se vuelven egoístas? Mira, exactamente. En este trabajo que yo hoy te contaba, usamos bases de datos que usaban la misma técnica que nosotros usamos durante mi doctorado, ¿ya? Pero ellos ya generaron esos datos. En el fondo ya está los datos de cuáles son los genes que cambian en la neurona y en el astrocito cuando envejece. Y esas bases de datos fueron las que nos permitieron determinar cuáles genes que habíamos identificado ya con los estudios computacionales, ya, que eran los más importantes para la red, cuáles se alteran en el envejecimiento. Y ahí identificamos estos que tienen que ver con los cuerpos cetónicos, por ejemplo. Y bueno, hay otro que esta es mi otra área regalona en el fondo, que es la epigenética. Que claro, en el fondo la epigenética es la regulación de la expresión de los genes que hay en nuestro genoma, que no tiene que ver con la secuencia que hay en nuestro genoma. Son factores externos que modifican, son proteínas que están asociadas a nuestro genoma, y todas estas cosas y modificaciones que ocurren a estas proteínas están ligadas con el metabolismo energético, porque son intermediarios, son metabolitos del metabolismo energético que luego se usan para hacer estas modificaciones de expresión génica. Si te fijas, se va conectando todo. Sí. Entonces, otro de los procesos que identificamos tienen que ver con eso. El metabolismo del folato. ¿Ya? Cuando una está embarazada, tienes que tomar ácido fólico, sí, para que no haya problemas de desarrollo del tubo neural que pueden llevar, por ejemplo, a espina bífida. Claro, entonces el folato, el ácido fólico, es muy importante, tiene muchas funciones, y entre ellas tiene un rol en la epigenética. Claro. Oye, y a partir de esta conversación, Dafne, es inevitable para mí pensar en la influencia del medio ambiente en todo esto, porque claro, somos animales que crecen con cierto tipo de dietas, y sabemos que las dietas muy occidentalizadas, ricas en alimentos ultraprocesados, tienen ciertos efectos en la fisiología y en el envejecimiento. Y hay otras dietas que son menos procesadas, más ricas en fibra, menos ricas en grasa, y que tienen un impacto distinto. ¿Qué tan fácil o difícil es aislar todo este efecto del ambiente, por ejemplo, cuando unos estudios de la naturaleza de los que ustedes hacen en el fondo, cuando hay parte de la respuesta que tal vez viene del estilo de vida del ratón, del tipo de dieta que le dieron, que siempre es súper estandarizada? ¿Cómo ahí uno va jugando con el impacto del ambiente en la respuesta durante el envejecimiento? Mira, ahora sabemos que en el fondo que ambos factores son extremadamente importantes, ¿ya? Sobre todo se sabe que el término que se usa son los desafíos metabólicos. Pero el término simple, un desafío metabólico que conocemos todos, es hacer ejercicio, ¿ya? Entonces uno desafía al cuerpo a estar en un estado que gasta más energía, por ejemplo, y es un desafío que tiene un efecto muy positivo sobre nuestro organismo, sobre el envejecimiento, sobre nuestro cerebro incluso, ¿ya? Otros desafíos metabólicos están estos alimenticios,
que te comentaba, como la restricción calórica, etcétera, y cosas como las que tú dices, como la dieta mediterránea, por ejemplo, que es la que hemos visto que es la mejor en el fondo. Así que, bueno, en el fondo, y bueno, respondiendo a tu pregunta, cuando hacemos los estudios en ratones, es fácil separar sí, porque en el fondo uno los alimenta a todos con el mismo alimento, ¿ya? O compara el alimento más equivalente a la dieta mediterránea con una dieta de comida chatarra, y vamos viendo qué les pasa. Y por otro lado, si lo que queremos ver son mecanismos genéticos independientes de la dieta, los alimentamos a todos igual. Claro, exactamente. Ujú. Oye, Dafne, y mirando hacia el futuro, pensando justamente en cómo estamos afrontando lo que viene a nivel poblacional, ¿cierto? El planeta ha crecido un montón. Hace poco veíamos la noticia que llegamos a 8.000 millones de personas. Estamos viendo cómo la esperanza de vida ha aumentado, pero además queremos que esa vida extra que estamos teniendo sea de buena calidad. Y eso ciertamente implica tener cerebros más sanos, músculos más sanos, cuerpos más sanos para poder disfrutar de esos años al final. No es solo estar ahí, es vivirlos de manera plena. En ese sentido, ¿cómo vienen estos desafíos de entender el envejecimiento y particularmente en el caso del cerebro, de donde tenemos puesto muy fuerte el foco por justamente las enfermedades neurodegenerativas? ¿Cómo vienen las preguntas del futuro? ¿Hacia dónde crees tú que en tu caso, por ejemplo, estás mirando de lo que viene hacia adelante en términos de investigación? Sí, yo creo que en el fondo bueno, primero, como tú bien decías, nosotros no queremos vivir 150 años en donde los últimos 75 estamos postrados. Lo que queremos es envejecer con buena calidad de vida. Entonces, se está atacando esto por distintas aristas, la verdad. Una es a través de la alimentaria, ¿ya? Entonces, la verdad es que estas dietas, la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, se están estudiando de forma importante con ese propósito. Lo único sí que yo hago hincapié siempre es que no es llegar y hacerlo porque necesitamos estudios para asegurarnos de que esto no tenga un efecto nocivo, sobre todo dependiendo de las condiciones de salud de cada persona, ¿ya? Pero se está avanzando mucho en eso. Porque en el fondo, como yo te decía, muy poca gente va a querer hacer restricción calórica, ¿ya? Porque además que eso es algo que se hace de manera sostenida. Entonces están tratando de desarrollar, ya sea fármacos que emulan el estado metabólico que uno tiene cuando hace una restricción o dietas, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, ya es utilizar fármacos, como por ejemplo la metformina, que se usa para la resistencia a la insulina, para ir modulando las vías de señalización, vías metabólicas, y se ha visto que al modularlas hay un efecto positivo sobre el envejecimiento. Y bueno, hay algo muy bonito que estamos haciendo desde la Universidad de San Sebastián, porque en el fondo habemos varios grupos que estamos trabajando hacia mejorar la calidad de vida en general. De hecho, se acaba de crear un doctorado en enfermedades crónicas. Entonces, claro, como que uno dice, es que hacia allá tenemos que trabajar. Y no solo eso, tenemos que trabajar desde Chile, en donde podemos hacer ciencia tan buena, para ver cuáles son las cosas que necesitamos en el país para los chilenos. Sí. Eso es lo más importante. Así que, porque claro, la mayoría de los estudios son en caucásicos Sí. y hay tantas diferencias. Así que la verdad es que eso es algo que, bueno, la universidad y a mí particularmente me interesa mucho. No, fantástico. Sobre todo esa mirada integrada que mostrabas tú recién, ¿cierto? Multidisciplinaria, con distintas visiones y además enfocada en lo que está ocurriendo en nuestro país. Son las 12:56, así pasó el tiempo durante la conversación porque estuvo tremendamente entretenido. Y queremos agradecerle a nuestra invitada de hoy, la doctora Dafne Liu, bioquímica de la Universidad de Chile, doctora en Biología Celular y Molecular de la Católica, actualmente investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Dafne, muchísimas gracias por haberte unido a la conversación hoy. No, muchas gracias a ti, Gabriel. La verdad es que estuvo muy entretenida. Totalmente de acuerdo. Muy entretenida la conversación. Nosotros nos vamos, como siempre, con buena música, mi querido Gabriel. Otro 21 de diciembre, esta vez de 1983, se publicó el single Jump
canción icónica de la banda Van Halen. Así que en reconocimiento a este efeméride musical, nos vamos con esa. Hoy nos vamos con Jump de Van Halen. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Chao, chao. TXplus.com. Científicamente rockero.